Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la transmisión de la 20B en vivo, acá, en Instagram Live. Mi nombre es Joey, como ya me conocen. Les paso las redes para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Acuérdense que nos encuentran en las páginas de Facebook como @la20B Lanús. En el Instagram, que es la red donde estamos transmitiendo, que ya nos siguen. En Twitter, @agrupación la20B. Estamos en WhatsApp. ¿Sí? Se pueden unir a nuestro grupo de WhatsApp a través de un link que van a encontrar en todas las plataformas. ¿Sí? En todas nuestras redes sociales van a encontrar el link, el enlace con el link para hacer clic y directamente los redirige a nuestro grupo de WhatsApp. También nos pueden enviar algún correo electrónico con las consultas de ANSES o el asesoramiento legal laboral a nuestro correo electrónico la20blanus@gmail.com. Lo repito, la20b corta lanus@gmail.com. Y en nuestro nuevo canal de YouTube, donde vamos a subir todas las transmisiones que hagamos ahí, las vamos a subir en YouTube, nos pueden encontrar como la20b en vivo. Recuerden, ¿sí? Ya creo que a partir de hoy ya vamos a tener a pasar este programa en YouTube si todo nos sale bien, así que después les pasamos los links. Bueno, ahora sí entonces vamos a arrancar. ¿Qué hora es? A ver, 5 minutos. En 5 minutos hice los parroquiales, diría una conductora muy famosa. Pasé todos los chivetes. Me voy a servir un vaso de agua porque ya me sequé la boca. El doctor Domingo Grimberg es médico familiar, es médico pediatra, lo conozco de que nací y él me conoce de que nací también porque fue el primer médico que me atendió y me atendió toda la vida y a toda la familia, por ende tenemos mucha confianza y nos conocemos. Por eso también lo voy a tutear. Grimberg, te quería preguntar, Domingo, como te digo siempre, contanos un poco cuándo y por qué decidís especializarte en lo que es la medicina familiar y la pediatría. Bueno, es sencillito, esto no es muy complicado. En la carrera mismo de medicina vas cursando varias materias. Una de las materias que cursar, por supuesto, es pediatría, pero yo ya siendo practicante, siendo estudiante, digamos, de la facultad, inicias al tercer, cuarto año, según el ejercicio propio de la carrera, un practicantado que no es obligatorio, cada uno lo hacía como podía, y bueno, en ese practicantado no era médico, por supuesto, en aquel tiempo se aceptaba ser practicante, no siendo médico, y bueno, ahí empecé a ver pediatría, porque bueno, la inclinación me daba para gustarme de pediatría. Y con respecto, y bueno, una vez que me recibí justamente con pediatría, arranqué en el Hospital Evita en el servicio de pediatría, ahí quedé muchos años, y cuando termino un par de años largos después del ejercicio de la pediatría, me doy cuenta que en general, el chiquito termina siendo el núcleo central, si tiene una patología, pero es el núcleo central de una familia. Y entonces ahí me adhiero a la Asociación de Médicos de Familia, hago el curso en la Federación Médica de Buenos Aires y bueno, y me recibo de médico de familia junto con médico pediatra. Es una inclinación, por supuesto, entendiendo que el niño es el niño y su familia es el entorno general. Entonces, si vos atendés al niño, en general tenés que también atender al adulto, o por lo menos sacarlo del problema del que está en emergencia o siendo agudo. Pero tiene que ser así, una estructura, es un núcleo, el niño y su familia, su entorno. Digamos entonces que cuando vos atendés al niño también es necesario para vos conocer todo el entorno familiar. Ninguna duda. En general, siempre cuando viene el niño con una neumonía, hubo algo que lo llevó a esa neumonía, ese correlato bacteriano o viral. Viene una mamá y un papá o una familia con una angustia, con una situación muy complicada, y vos tenés que entenderlos también, comprender
que en ese núcleo familiar hay una patología central, que es el niño, más la mamá y el papá, que capaz que, bueno, pudieron ser parte integrante de esa neumonía o parte emocional de esa neumonía. Y si el chico no tiene un entorno, un contorno que lo apoye, que lo ayude en la faz bacteriana o viral, el antibiótico no lo resuelve nada más, lo resuelve también la contención familiar. Muy bien explicado, entiendo. Nico, y te hago una pregunta. Yo sé y conozco el compromiso por la localidad, por los vecinos, sé que has trabajado en gobiernos locales anteriores. Entonces, dado esto, te pido que por favor nos cuentes un poco sobre el trabajo social que haces en el Club El Porvenir con las ollas populares y además de tu vinculación con los veteranos de guerra de Malvinas. Bueno, esto es una cosa histórica. Cuando yo termino una gestión en la provincia, cuando el gobernador Duhalde y el ministro de Salud Espancuro, se termina esa gestión, bajo al municipio y soy primero subsecretario y después secretario de Salud, y en aquel momento el intendente Manolo Quindimil, ahí hago un conocimiento de veterano de Malvinas y ese conocimiento de veterano de Malvinas que se empieza por una situación de desamparo. En aquel tiempo los veteranos no tenían en ese momento el prestigio que tienen ahora, que siempre lo tuvieron como soldados nuestros. Y con respecto al PORVE, esto con respecto a veteranos, y por supuesto seguí la historia de ellos, ¿no? Compartí con ellos, inclusive yo soy el padrino de ellos con respecto a toda su actividad social e inclusive la actividad médica. Y por supuesto ayudé un poco y un poco mucho a trabajar sobre el museo que ellos armaron ahí en 29 de septiembre, que sería interesante, aprovechando esta vinculación con mucha gente, sería importante que yo avisara, no ahora, sino a final de la pandemia, que vayan a visitar el museo, que tiene un grado de explicación, tiene gente docente y veterano de Malvinas que van a explicar cómo fue la guerra, algunos detalles del museo, algo muy interesante realmente para visitar. Este es un tema con respecto a veteranos que sería realmente muy largo de explicar y sería interesante que tengamos por ahí hasta una charla visitada. No sé si el mecanismo lo permite, ¿no? Una charla ahí adentro del museo con el presidente, con el vicepresidente, con todos los veteranos, explicando sus propias vicisitudes de cada uno de los compañeros que ahí están. Este es un esquema. Sí. Incluso podríamos hasta hacer un recorrido así virtual, digamos, para que los que se conecten lo puedan ver, después lo subimos a las redes y puedan tener no solo el recorrido, sino que el testimonio. Sí, se puede no solamente recorrer, si este mecanismo, cosa que yo no tengo experiencia con respecto a esta situación virtual. Sí. Podemos tener una entrevista previamente pactada con Alfredo Ábalos, que es el presidente, y que alguno de los docentes veteranos de Malvinas explique cada uno de los lugares, cómo se fue montando, cómo era, porque es el famoso Medio Caño, que era un colegio anteriormente, que estaba completamente deteriorado y dejado al azar. Bueno, por supuesto, ahora tenemos un auditorio interesante para dar charlas, un video para dar charlas también, una sala de reunión muy bonita, la sala de presidencia también muy bonita, pero en el fondo es ofrecer, por supuesto, tengo autoridad para ofrecer a todos tus auditorios como para que vengan a charlar allá y vean lo que se ha hecho en Veteranos de Malvinas.
Este es un esquema. Y el otro esquema... Nos comprometemos después de esto, en otro momento, volvernos a contactar y poder organizar, que sería muy bueno para todos. Bien, inclusive van colegios enteros, grados enteros a la parte del auditorio, porque es muy amplio, muy cómodo, y bueno, y conocer en vivo nuestros héroes. Doc, fuera de la pandemia y en un momento habitual, digamos, ¿en qué momento funcionan ustedes? No te escuché lo último que me preguntaste. Fuera de la pandemia, ¿en qué momento funciona el museo? ¿Los días de semana, fin de semana? Vos sabés que de semana. Sí, a ver, con respecto a veteranos de Malvinas, con respecto al museo, se puede ir previamente pactado, podemos ir el día que ustedes digan, siempre mejor de tarde, siempre insisto, fuera de la pandemia para no estar en conjunto, o si querés virtual, ningún problema, podemos ir 2 o 3, eso no habría ninguna imposibilidad de hacerlo. Pero bueno, lo podemos pactar en la semana. No sé si es... Sobre el porvenir. ¿Cómo? Vos sabés que se te corta y no entiendo la pregunta. Sobre el club El Porvenir. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahora sí, perfecto, ahora te escucho. Bien. Danos sobre el Club El Porvenir y el compromiso con la alimentación de muchísimas familias. El Club El Porvenir es un club muy grande, de barrio, interesante con respecto a la funcionalidad del club. Es un club que tiene mucha actividad deportiva, mucho tenis, por supuesto fútbol, patín, judo, tiene gran desarrollo deportivo. Y esta nueva propuesta que se ha hecho al presidente, a Mereles, que es un desarrollo cultural. Y en este desarrollo cultural es que estoy, digamos, compartiendo con 2 compañeras la, por ahora, virtual Centro Cultural. Este Centro Cultural, por supuesto, está abierto y se suponía que, estando en función, iba a tener profesores de música, profesores de artesanía, íbamos a tener una orquesta y un coro que va a ser estable propio del club, inclusive gente muy capacitada que son profesores de tango y de milonga. A ver, hay una amplitud terrible junto con pintores, escultores. Todo esto tenemos un lugar físico, por supuesto, dentro del club, muy grande, muy bonito. Bueno, todo esto, si es cierto, se cortó debido a la pandemia. Fue inaugurado hace una semana, por supuesto virtual. No pudimos hacer una inauguración presencial, pero bueno, estamos en condiciones que en cuanto la pandemia termine, este club, por supuesto, va a tener una resonancia interesante con lo cultural, con la expresión propia del barrio. Convocamos a todos los profesores siempre que sean cercanos, que sean de Lanús, no por discriminar, al revés, sino para adherir a todas las situaciones propias del barrio de Herli. Pero bueno, por supuesto, invitamos desde acá, invitamos a todos a compartir el Centro Cultural El Porve como para iniciar una nueva etapa. El club, vos fíjate que fue uno de los primeros clubes que cuando vino la pandemia le ofreció... ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. Bien. Le ofreció al secretario de Salud y al intendente municipal, le ofreció sus camas, sus habitaciones. Nosotros tenemos casi 30 camas. Es muy común que los clubes de fútbol tengan habitaciones porque hacemos intercambios con gente de varias provincias y también inclusive de otros países,
Esos intercambios hacen que los chicos duerman en nuestro club, se les dé de comer, se les asista y se los mantenga varios días, inclusive varias temporadas, para que no estén afuera del marco de la parte política, política futbolística del club. Entonces fuimos uno de los primeros clubes en el cual Quique Merela ofrece al Estado municipal nuestras camas para que puedan ser ocupadas ante sobre un desborde, suponiendo que hubiera un desborde de patologías del COVID-19, ¿no? Esto, por supuesto, todavía no se dio. El aislamiento, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces sucede que si el paciente es un dudoso o es un certificado pero tiene un buen estado clínico, muchas veces no es conveniente internarlo en un hospital donde por ahí sí puede estar contaminado y tiene que estar aislado. En ese aislamiento nosotros propusimos en el club que esos pacientes, derivados por supuesto con su correspondiente examen de sangre, examen radiológico pulmonar y su hisopado positivo, siempre que el estado clínico estuviera bien. Por supuesto nosotros no tenemos terapia, por supuesto nosotros no tenemos asistencia médica, es solamente tener al paciente que está muy bien, que está lúcido, que está estructuralmente equilibrado, solamente sí, conservarlo en este lugar para que no sea emisor de la pandemia. Medianamente. Que el club está haciendo un gran trabajo con lo que son las ollas populares. Sí, si bien es cierto que el club puntualmente también está trabajando en esto, en la alimentación, le da a cada chico que tenemos nosotros, que podemos tener algún inconveniente, inclusive les da parte de alimentos. Y con respecto a las ollas, nosotros estamos haciendo un trabajo puntual con un grupo político que es el Movimiento Evita, Agustín Valladares, Víctor de Genaro. Bueno, hay un grupo muy grande que está pensando un poco en los ciudadanos de Lanús, que evidentemente el pequeño trabajador, el trabajador que hace changas, el trabajador que no tiene recursos y que por ahí de repente no tiene una manera de tener una comida y un alimento equilibrado, inclusive estamos yendo a varios barrios. Esto para nosotros es terriblemente importante porque descubrimos no solamente porque la olla da de comer, sino cada olla significa entender el entorno, entender si hay desnutridos, entender si hay patología sin vacunar, si hay dengue, cosa que nosotros desde la salud, desde nuestro equipo de salud, el equipo de Valladares tiene un equipo instalado y estructurado con un equipo de salud, vamos viendo la cantidad de dengue que tenemos en el distrito es brutal. Si bien es cierto, no se le da la importancia que tiene, pero bueno, nosotros en esa olla no solamente, insisto, le damos de comer, que es lo realmente vulnerable, lo que es importante, porque, bueno, estamos intentando ver si en ese grupo que viene a comer en las ollas, vuelvo a repetirte, en casi todo el distrito hay un grupo que nos da esta información y esta información le damos de comer, pero insisto, el darle de comer no significa que le dimos de comer y se terminó la función. Al revés, claro, es el médico interdisciplinario de los otros factores que incluyen o influyen a esa familia, ¿verdad? Exactamente, inclusive levantamos en el relevamiento, entendemos que ese hombre que viene a buscar su tupper con su barbijo, con su cuidado, viene por ahí hasta la mamá o el papá, porque siempre pedimos que venga uno solo, por ahí hacemos un pequeño
encuesta muy pequeña para entender si hay vecinos también, porque muchas veces es cierto que lo que decimos nosotros es, le damos de comer o intentamos generar algo de comida, pero no queremos que sea, no, la palabra me sale humillado, pero no es la palabra realmente, que sea realmente bien tratado el hombre o la mujer que vive. ¿Cómo? No se te escuchó. Lo que sea tenido en cuenta como persona, básicamente, no solo el plato de comida. Exactamente. Mismo muy buen trabajo social que hacen en el club, pero bueno, quería también ir por el tema de vos, cómo estás viendo hoy en día la situación del país, más allá del COVID-19, después vamos a ingresar, y cómo estás viendo el panorama que vos tenés al respecto de la situación país. Llámese deuda, llámese los problemas que tenemos. Bien, esto es muy sencillo, digamos, marcarlo, porque, bueno, tengo una afiliación peronista y donde hay una necesidad, evidentemente voy a tratar de ayudar. Y el país está muy complicado. Creo que después de 4 años de desvencijo político, sanitario, alimentario, laboral, hay que, bueno, presionar, ¿no? Como, digamos, la palabra sería empujar. Yo sé que es feo plantear cómo empujar, sí. Creo que hay que elaborar una historia nuevamente. Me parecería que la provincia está muy mal, la nación está muy mal, bien gobernada, por supuesto, pero, a ver, es como un esfuerzo muy grande para empujar a Axel y Alberto como para trabajar puntualmente en que la política se está haciendo de nuevo. Hay un paradigma, no sé si la palabra es correcta, pero es un paradigma nuevo, una situación nueva. Es que hay un Estado que se preocupa y hay una sociedad que tiene una necesidad. En el medio hay una clase alta, muy alta, que no resigna sus reservas. Entonces, me parecería que la clave es estar nuevamente en un estado no voluntarioso, sino un estado efectivo, que genere dinero, que genere empresas, que genere consumo, y ese consumo, por supuesto, vuelve a un estado benefactor y fortalecedor. Esto es una idea personal en la cual sí, en objetivos tenemos tiempo para elaborar. Si bien es cierto que la pandemia trajo un quiebre, este quiebre nos va a costar muchísimo trabajo salir de esto. Yo creo que el virus vino para quedarse, no hay manera, no creo que haya manera hasta que no haya una vacuna de dominarlo si no tenemos la vacuna puntual, pero me parecería que hay que empujar y trabajar formalmente para el país, ¿no? El Estado y el gobierno, ¿no? Pero el gobierno provincial y el gobierno nacional están juntos. Ahí es donde hay que empujar. Y ahí hay que apoyar. Y ahí hay que trabajar. Perfecto. Esto es una misión, por supuesto, muy pequeñita. Nos tendríamos que dedicar un día puntualmente a lo político, puntualmente, porque el peronismo es otro tipo de situaciones y es el único que puede resolver nuestro país. Es un tema que da para desarrollar mucho y bueno, correcto. Vos sabés que acá en Instagram Live tenemos un tiempo limitado de 1 hora y bueno, para ir fijando varios temas. Ya que fuiste al lado del COVID-19, hiciste un paréntesis por ahí, por este lado, quería aprovechar para contarnos y que nos cuentes a todos los que nos están viendo, más allá de lo que ya vimos en televisión, contanos vos, en tus palabras, qué es el COVID-19, cómo nos afecta y cómo ves que el gobierno está manejando esta situación.
Bien, evidentemente el COVID-19 vino para quedarse. Yo no tendría que entrar en algo técnico porque evidentemente lo técnico se lo dejo a los infectólogos y los epidemiólogos. Lo único que sí digo es que los muertos de otros países tenemos que ser claros. Sucede, porque hay muchas corrientes que nos dicen que China lo inventó, que Norteamérica lo inventó, que es una guerra bacteriológica. A ver, yo no tendría que entrar en ese esquema, por supuesto, porque también tendría mucho tiempo para discutir. Lo que digo es, está el virus, ya está, lo tenemos acá. ¿Cómo lo ejecutamos? Cuidándonos, por supuesto, quedándonos en casa, la distancia social, por supuesto la cuarentena, respetando lo que plantea el gobierno nacional, que no se asesora solamente con epidemiólogos, infectólogos. Hay un trasfondo político claro, ordenado, en primero nosotros. Y no, veo que hay una lectura abajo, pero no sé si hay que leerla. Me dice que es lo que pienso con respecto al municipio de Lanús. Entonces, lo que quiero dejarlo claro es que el gobierno nacional trabaja políticamente, sanitariamente y desde el Estado protege a la gente. Y a partir de ahí vemos que hay una necesidad, y nuestro país lo vemos frente al mundo, que no ha tenido grandes muertos, no ha tenido grandes problemas. Por ahí los problemas de los geriátricos que después nos abundaron en patología y muertos, es que no fue equivocación del Estado, fue una equivocación de la sociedad civil, la sociedad que no supo comprender el mensaje. Lo mismo, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. Se está haciendo bien, se está ordenando bien. Si podemos criticar que lo han hecho demasiado bien, y por eso estamos mejor. Y con respecto al municipio, ha tenido varios errores. Mi tema puntual, un tema puntual con respecto al municipio y al grupo de salud, es que no quieren, o no saben, o no pueden escuchar. Solamente con escuchar o entender de formar un equipo, ya podríamos entendernos un poquito mejor. A ver, hay un choque, o por lo menos me parece que hay un choque entre decisiones políticas sanitarias, no políticas, sino políticas sanitarias, entre nación y el distrito, entre provincia y el distrito. Esto es una óptica personal, y lo digo a nivel personal, por supuesto. Nuestro equipo, que vuelvo a repetirte, es un equipo que si bien lidera desde lo político Agustín Valladares, nosotros tenemos un equipo que tiene voz propia, estructura propia, y entiende desde lo sanitario, en donde hay también epidemiólogos, hay médicos clínicos, médicos pediatras, que observan que en el distrito se podía hacer muchas cosas más en los barrios vulnerables, Monte Chingolo, en la C, Caraza, Jardín, Diamante, y yo te lo dije recién, estamos dejando de lado una patología que es el dengue, pero también estamos dejando de lado algo que viene ya galopando, que es la bronquiolitis, que es la bronquitis en los chicos. Las bronquiolitis, enfermedades. Otro tipo de enfermedades que me parecería que tendríamos que llamar la atención a la Secretaría de Salud propia del distrito para que implemente una estructura, como se hacía en otros años, la sede de la bronquiolitis. Si bien es cierto que tenemos que estar preparados para el COVID-19, ninguna duda, pero hay otras patologías que requieren tener mucha atención y también patologías cardíacas.
edemas agudos, hipertensión, que me parece que se hace... Cuestiones que tampoco hay que atender y que, bueno, por el cambio climático, por las temperaturas, son cosas que todos los años suceden y van a empezar a venir. Yo ahora te quería preguntar, Doc, el municipio, por esto que vos me estás comentando, entonces yo ya doy por entendido que no se reúne con la oposición para conversar estos temas. No, evidentemente hay un comité de crisis, se forman los comités de crisis, pero yo he compartido uno solo, pero varios compañeros, tanto los concejales como algunos asesores y algunos compañeros de organizaciones sociales han estado en los comités de crisis e intentamos dialogar como para mejorar algunas situaciones sanitarias del distrito y bueno, me parecería como que no somos escuchados. Vuelvo a repetirte, lo tengo que decir, a nivel personal, no se ha trabajado, por supuesto, en la Clínica Estrada, estuvimos para revalorizarla, tanto Agustín como yo, y estuvo el intendente personalmente, pero fuera de ese esquema no hemos visto una voluntad en la política sanitaria, siempre recalco, política sanitaria, de trabajo puntual. No lo he visto, no nos escuchan, hay que hacer muchas cosas más. Es cierto que hay un hospitalito, pseudo hospitalito de campaña allá en Jardín al lado de Lupa, pero me parecería que no alcanza, sino hay que hacer una estrategia puntual, sanitaria, que no están de acuerdo mucha gente sobre esto. Doc, y una pregunta con respecto a esto que me estás comentando del comité de crisis y demás. Te quería pedir tu opinión personal sobre la incorporación de la ex gobernadora María Eugenia Vidal al comité de crisis de la NUC. A ver, tendría que pensarlo esto, ¿no?, para contestar, pero sí, 4 años. Hola. Sí, pensé que no se escuchaba. 4 años, si por 4 años no armó en toda la provincia un buen hospital, una buena estructura, si no es que no hizo un esquema social, siendo el poder político más importante de la provincia, menos va a ser en un distrito donde es un distrito peronista, donde la compañera, hay montones de compañeras con súper mejor dotación de conocimiento, de estructura, y el distrito de Lanús es muy, muy complicado y tiene que saber. Entonces, si 4 años no alcanzaron para que ella como gobernadora lo hubiese logrado hacer algo, menos va a ser en un distrito como el nuestro, que es terriblemente peronista, social, y cuando dice el intendente una mirada social, realmente no lo tuvo por 4 años, menos la va a tener en el distrito. Si vos me decís, ¿y apoyaría esto? No, la echaría, la sacaría. El costo político, por supuesto, tiene que cobrarlo el intendente, que se haga cargo también, sobre todo de las ollas. A ver, en un distrito donde han tantas ollas populares, donde hay tantas organizaciones populares, donde hay tantas estructuras populares, evidentemente el intendente socialmente no logró hacer nada. Claro, mira, acá tenemos un comentario que es una pregunta muy interesante, que dice, ¿qué opina? Básicamente hace un comentario sobre que la malnutrición también es otro factor muy importante que se suele dar. Por supuesto, a ver, por supuesto tengo que ponerme en esquema cuál es el esquema que tenemos con respecto a Agustín y con respecto a por qué las ollas, y hay varios compañeros, por supuesto, Walter Pinto, Víctor de Genera, hay montones de compañeros y de obras de organizaciones sociales. Nuestro objetivo es la olla popular correctamente organizada en cuanto tiene un entorno que tenemos que saber. Este chico que viene a comer, ¿qué vacuna tiene? Este chico está desnutrido, es petizo, es gordo. ¿Por qué está gordo?
Y porque comió harina nada más. Durante estos 5 o 6 meses anteriores comió harina y harina y harina, y es un chico gordo, pero en cuanto pasa una bronquiolitis termina enfermándose. Entonces, el esquema tiene que ser social, pero ver el esquema social significa una olla popular con un entorno estratégicamente sanitario. Si no, vuelvo a repetir, una olla no sirve nada más para calentar fideos y que dé vuelta una pechuga. Significa que ese chico tiene que estar correctamente nutrido, correctamente vacunado, correctamente elaborado. Por supuesto, sería correctamente yendo al colegio. Bueno, no estamos en este momento. Pero bueno, a ver, cumple con la etapa, llega a la casa y tiene una chapa llena de agujeros y se le llueve. Bueno, esto es lo que hay que pensar. No a Vidal, así de sencillo. Es más claro, imposible. Acá tenemos un comentario, por ejemplo, que nos dice: la ex gobernadora dijo: nadie que nace en la pobreza en Argentina llega a la universidad pública. Claramente marcando la mirada y el pensamiento ideológico que ellos tienen, ¿no? Por supuesto, pertenece a un lineamiento político, un lineamiento de vida, una estructura de vida donde es correcto para ella. Si evidentemente no se abrió ningún hospital, no le interesan las universidades, no le interesa que ningún pobre llegue a la universidad, escucha, estamos discutiendo más de lo mismo. No hay retorno para esa discusión. Y no hay retorno tampoco para una intendencia. Claro, sí, no, totalmente, totalmente. Con respecto al futuro y a lo que se va sabiendo sobre el COVID-19 y en la instancia que estamos de esta cuarentena o este aislamiento que lleva ya casi, no sé si me equivoco, 79 días. ¿Vos crees que estamos en la instancia de que en la parte más importante de la curva, o que ya podemos estar atravesando los últimos momentos de esta cuarentena, o de este aislamiento? No, yo creo, por supuesto, no soy epidemiólogo, pero yo creo que, primero que el COVID-19 vino para quedarse acá. Estaremos en la recta final, pero de la subida. Todavía falta llegar a la cúspide de la subida, digamos, haciendo lo mismo que dice el presidente de la Nación. En la pandemia estamos en la mitad de la subida, todavía no llegamos a la punta de la montaña. Quiere decir que cuando lleguemos, calculo yo que puede ser en 15, 20 días más. No hay que abrir, por supuesto, todavía la cuarentena. Es correcto esta continuidad de la cuarentena, y que calculo en 15, 20 días podría empezar a llegarse a la cúspide y empezar ahí recién a absorber o bajar un poco. Así que creemos que parte de este problema es la responsabilidad social que estamos teniendo todos, la responsabilidad que tenemos que tener en lavarnos las manos, quedarnos en la casa, cuidar a los niños también, porque si bien es cierto que no pueden salir, si hay una patología o tienen que salir a vacunarlos, tienen que vacunarlos sí o sí. No hay otra alternativa. Los días que les corresponde ir a vacunarlos, los días que les corresponde darle la alimentación correcta y compartir con los chicos. Por supuesto que, es más, los abuelos estamos distanciados de nuestros nietos. Bueno, pero es lo que nos toca vivir. Nos parecería, o a mí me parece que hay que seguir respetando los lineamientos del gobierno nacional y el gobierno provincial, a rajatabla, ninguna duda que a rajatabla, y que se supone ahora con el test argentino va a ser mucho más rápido saber exactamente cuánto tenemos nosotros dentro de las pautas grandes, cuántos están infectados, cómo están infectados, y a partir de ahí... Sobre este test, el test nuevo, el que se inventó acá en Argentina y el que se va a implementar. Este es el test, directamente te da
si tenés o no tenés COVID-19 o es como los otros test rápidos que venían de afuera? No, los test rápidos de afuera es que es por PCR, este es por ARN. Me parecería que este da el diagnóstico definitivo. Dice que tenés el COVID. Punto. Esto sirve, por supuesto. Vos fíjate que nosotros, si bien es cierto, el club, una de las funciones del club fue recolectar sangre para ser donada a la Maternidad Sardá y al Churruca, dos hospitales muy grandes que necesitan, por supuesto, frente a emergencias, pero también la sangre sirve para, si hubo un COVID portador sano que ha tenido la enfermedad y no ha sido con síntomas importantes, esos anticuerpos que tiene adentro del organismo, para decir algo, esos anticuerpos parecerían que puede servir como para generar un suero para los COVID graves. Parecería que amengúa, calma, mejora la virulencia del virus sobre la patología del internado del hombre, ¿no? Y se está trabajando en eso. Mira, te comento, es una información que estoy mirando en este preciso momento, es actual esta información que te voy a pasar. No sé si ya la sabés, pero te lo comento a vos y a los que están mirando. Hoy la cifra de contagiados o de casos positivos, mejor dicho, de COVID-19, hoy es de 718 contagiados en las últimas 24 horas. ¿Tenemos que acostumbrarnos a estos números por estos tiempos, ¿no? Yo creo que sí. A ver, hay gente que sabe mucho y que dice que este contagio es importante tenerlo para, a ver, seguir haciendo un correlato inmunitario para que la sociedad dé espacio sin tener patologías graves, conteniendo con esto que hablamos recién del suero, baje un poco la inmunidad y como que se vaya diluyendo el virus dentro del organismo del ser humano. Esto presuntamente ayudaría, sería como una especie, entre paréntesis, de vacuna, entre paréntesis queda claro que no es una vacuna, pero parecería que al andar dentro de la sociedad con poca virulencia, ayudaría a ser inmunitariamente mejor. Perfecto. Bien, bueno, nos queda poco tiempo porque, como te dije antes, a través de este medio, no solamente nos permite una hora, pero bueno, quería destacar la importancia de que a pesar de que los números de casos positivos suben, por suerte tenemos muy baja tasa de mortalidad. Exactamente. Exactamente. Siempre hay que recordar que la tasa de mortalidad se hace por millones de habitantes. Nosotros tenemos tanta cantidad de millones porque uno puede comparar con Uruguay o con Chile, pero siempre la cantidad de habitantes que tenemos nosotros es una cifra importante frente a los millones que tiene, pocos millones que tiene Chile o Uruguay. Por eso es importante, si bien es cierto, mirar la estadística que marcan el televisor, los canales de propaganda televisiva, es importante siempre que tengamos en cuenta, o tendría que aparecer en un costadito, es Chile tiene tantos muertos, por decir algo muy grosero, en una población de tantos habitantes. España tiene tantos muertos en tanta cantidad de habitantes. Ahora, para ahondar en el tema, y ya nos queda poco tiempo, pero bueno, solo te lo quiero preguntar y te lo pido por favor breve, dame una reflexión o una opinión del caso de Brasil, que se está convirtiendo casi en el segundo país más infectado del mundo. Bueno, ahí es algo político, ninguna duda, es una negligencia de un dirigente político que no tiene capacidad de conducción en un país tan grande y de tantos millones de habitantes. Me parecería que su concepción
política económica liberal tiende a ser hasta fascista, es decir, tengo yo el poder de ser Mesías, pero no hago milagros. Tener esta situación tan yo puedo hacer lo que quiero. Bueno, por supuesto, es responsable de un genocidio por esta pandemia. Se supone que la historia lo va a condenar. Me parecería que es una barbaridad política. Dentro de la barbaridad sanitaria es una barbaridad política. Y bueno, la cantidad de fallecidos y la cantidad que tienen en su espalda es propio del dominio de un hombre creyéndose enviado de algún lugar extraterrestre. Creo que es un soberbio y un político mediocre a muy malo. Yo no sé si confirmo claramente cómo es la personalidad del presidente del país, hermano. Sí, pero pasa una situación muy difícil, muy difícil. Bien, para ir terminando, ya antes que nada te quería agradecer por la conexión, por tu predisposición para conversar, para que te podamos preguntar de todos los temas. Sé que estuvo un poco complicado al principio, la conectividad, pero bueno, cosas que hoy en día nos tenemos que comunicar a través de la tecnología, dado el aislamiento. Y antes de terminar, te quería pedir una reflexión final, ya esta es la última. Vos sabés que el pensador y político cubano José Martí dijo que antes de morir debemos hacer tres cosas. Plantar una según Domingo Grimberg, ¿qué tres cosas tenemos que hacer en esta vida? Me parece que las tres tienen que ser solamente voluntarismo, es trabajar para el otro, hacer mucho socialismo, pero un socialismo real, un socialismo de corazón. Hay que tratar de trabajar con la gente, y hay muchísima, digamos, brutalidad emocional, ¿no? Donde hay muy pocos ricos y muchos pobres. Me parecería que esta situación me da pie a muchas cosas más, pero me da pie a pensar en el 1% de los ricos para que podamos distribuir un poco en los muchos pobres, pero que sea real, que se defina rápidamente este esquema. Por supuesto, las tres siempre son en la misma conducta. A ver, los que muchos tienen pueden resignar un poquito, que es casi un grano de arena en un gran mar, ese poquito para poder trabajar con los muchos que son pobres. Esto es una pequeña reflexión y las tres van dirigidas hacia lo mismo, solamente a esto. Podríamos decirle entre paréntesis o entre comillas, justicia social, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Por supuesto, no queda ninguna duda, mi proyecto político es sobre el peronismo, ninguna duda que la justicia social es parte de esto. Pero, bueno, si no quieren ponerle nombre del peronismo, aunque todos somos peronistas, ¿no? Decía el general, que todos somos peronistas. Así que, bueno, es parte de todo esto. Así que, bueno, adelante con todo y, bueno, me pongo a discutir. Muchísimas gracias por tu buena predisposición y demás. Sabés que personalmente, y no solo yo, sino toda mi familia, confiamos siempre plenamente en vos, así que sos casi como un miembro más, porque cuando pasa algo, lo primero que hacemos es llamar a Grimberg. Así que muchísimas gracias. Ahí vos, desde tu teléfono, desde la cruz, te podés desconectar, ¿sí? Muchas gracias, Doc. Un abrazo grande. Suerte y buena suerte. Muchísimas gracias. Bueno, y así entonces pasó las palabras del doctor Benjamín Grimberg, que nos ha dejado muchas reflexiones, pasamos por lo político, lo social, la actualidad, la Argentina, el COVID. No olviden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, @la20B Lanús,
en Instagram, que es la que estamos repitiendo, Twitter, @agrupación la 20B, nuestro WhatsApp, el link donde van a tener el grupo, en YouTube la 20B en vivo, que es donde subimos todas las notas, y nuestro electrónico tvlanús@gmail.com, ¿sí? Muchas gracias a todos, después lo subimos a YouTube para que lo puedan ver cuando quieran lo que nos comentó el doctor, y nos vemos el lunes. Creo, no les quiero asegurar nada, que al mediodía, desde una olla popular, donde vamos a hacer un locro. Y después a las 19, como siempre, con el staff completo. Muchas gracias.